morfología urbana es una materia que se dedica a pensar la ciudad y lo urbano con categorías particulares de la morfología, se me ocurrió que juntar estas dos nociones, la de prospectiva y la noción de urbano, eran como pertinentes como para poder hacer algún tipo de investigación colectiva entre cada docente de la cátedra, los adjuntos de la cátedra y ustedes, los estudiantes de la cátedra, ¿no? Y me parece que la palabra prospectiva, en definitiva, tiene que ver con pensar el futuro y se engancha de una manera muy recurrente con la perspectiva actual y con la palabra retrospectiva, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo lo que le quería proponer a ustedes es que, bueno, en este sistema de comunicación nueva que tiene particularmente ahora, en esta actualidad, hay una perspectiva hacia el futuro respecto de las redes, y creo que haciendo de alguna manera una suposición respecto de la comunicación, es que creo que nosotros vamos a tener que dedicarle más tiempo, inclusive al que le dedicamos a las redes sociales, pero en tunear y en ser más precisos en las situaciones que nosotros estemos insertados con más precisión. Entonces, si estoy en una red social, no sé, tipo Instagram, no es necesario que mi nombre sea el correcto, que las fotos que yo ponga sean específicamente visibles. Si estoy en una red social tipo Twitter, bueno, menos aún, porque en Twitter seguramente habrá un intercambio, hasta diría con un tono violento o bastante incendiario, o lapidario también, y esta cosa, y esta nueva noción de, que me parece un poco fascista, que tiene que ver con las denuncias explícitas que se hacen a una persona y que no me parece democrático, ¿no? Creo que en algún punto lo que se pone en crisis son los límites de nuestra privacidad y nuestro estado público en las redes. Pero sí me parece, por ejemplo, que en una cursada estaría bueno que todos ustedes editen sus perfiles con los cuales entran a Zoom. Acá abajo hay una bolita con un sujeto, y ahí ustedes pueden colocar una imagen. Entonces, cuando apagan las cámaras para colaborar con, por ahí, el poco flujo de internet, quedan las fotos, ¿no? Entonces, eso digo que lo vayamos haciendo de a poco en una de estas cuestiones a comunicar. Y por otro lado, me parecía interesante que en la charla de hoy utilicemos la técnica del glosario, que es el trabajo práctico que hicimos durante el acompañamiento, que sería de alguna manera que ustedes tomen lápiz y papel, y lo pueden hacer ahora, y empezar a anotar algunas palabras que van a disparar y que van a construir nociones interesantes de esta perspectiva urbana, que son dos palabras que yo comenzaría a anotar ahora, ¿no? Es decir, bueno, empiezo como a generar mi propio glosario de esto que sería esta cursada virtual, ¿no? Fíjense también, pongo esta foto adrede para poder conversar un poquito de cuál es la manipulación correcta de un lápiz, y estaría bueno que como arquitectos, o como arquitectas y arquitectos, o estudiantes de arquitectura, sepamos manipular y manejarnos con destreza en los dos lugares, ¿no? El lugar de la digitalidad, y así como agarramos correctamente un mouse, estaría bueno también agarrar de esa manera el lápiz o la viroma. En principio yo voy a seguir con la técnica del glosario y podría dar lugar a esta noción de perspectiva, que es una noción que yo empecé a abrazar hace ya unos 10 años en un proyecto de investigación, un proyecto que se llama Prospectiva Urbana de Buenos Aires, que está publicado en la revista Corazonada, que después si quieren les acerco el link,
donde ya se veía que el cambio climático iba a tener efectos, sobre todo en una ciudad donde hay una llanura muy plana y donde las pendientes son casi inexistentes y por lo tanto tenemos ese río tan ancho y tan vasto, ¿no? Pero de alguna manera podríamos decir, bueno, ¿de dónde viene esta noción de perspectiva? Y en realidad la perspectiva viene de disciplinas como la economía, la política, donde se hacen trabajos e investigaciones que tienen que ver como, por ejemplo, el dólar futuro, o también aspectos científicos como la meteorología, donde se supone que va a suceder en el tiempo, manejando algunas variables. Y los arquitectos hacemos algún tipo de perspectiva, porque en realidad tomamos como el método prospectivo, ¿no? O sea, imaginamos una idea que sería aplicable en un futuro, ¿no? Que a eso le llamamos proyecto, y que de alguna manera esta sistemática de proyectar genera también, como dice ahí, una sistemática de futuro que tiende a ponernos en una posición en el presente mucho más relajada, ¿no? Los arquitectos tenemos esta posibilidad de pensarnos con otras categorías y quizás es interesante que nuestra situación, nuestra manera de estar habitando el lugar, tiene que ver con esta posición crítica. Les voy a pedir a todos que pueden apagar los micrófonos, se los agradecería. Que son estos los rituales del Zoom. El día que haya una internet de generación 5, ahí ya vamos a estar a full. Bueno, y por otro lado, el campo del urbanismo creo que es el lugar ideal también para generar esto que yo llamo perspectiva urbana. Y que yo diría que la perspectiva urbana la colocaría entre la planificación urbana, que es una materia que ustedes no cursaron, y el proyecto urbano. Porque la perspectiva sería como analizar la ciudad y armar hipótesis de futuro, escenarios de futuro, ¿no? Entonces, hay una definición muy interesante de André de Coufflet, que es un sociólogo, que dice: la perspectiva no se limita a combinar lo verdadero y lo posible en un sistema de proyecciones probables, sino que se sumerge en categorías marginales del no saber, tales como lo aleatorio, la desaparición, el resurgimiento, la incertidumbre, ¿no? Y acá es donde aparece este tema también de la posverdad, ¿no? O sea, yo podría construir una posverdad en función de un trabajo prospectivo, o prospectívico sería lo correcto. Entonces, podríamos decir que es la instauración de una nueva tarea proyectual, sobre todo en el campo del urbano, ¿no? Me parece que es el lugar donde yo ubicaría bien esta noción. Y por otro lado, diría que yo tendría en cuenta como recursos, ¿no? Que contamos ahora, en el aquí y ahora, en esta realidad pandémica, que no nos está impedido hablar, no nos está impedido pensar, visualizar, configurar o proyectar en esa perspectiva. Son todas tareas que las podemos hacer y por lo tanto, como conversábamos el otro día con el equipo docente, este trabajo va a tener el enorme desafío que vamos a contar con un montón de información en las redes sociales o en internet, donde vamos a tener que ser críticos además con esa información y no dar todo por verdadero, sino también construir algún criterio interesante, ¿no? Y acá aparece algo que me parece también esto de contrastar los modelos de ciudad y las utopías urbanas. Todos sabemos que habitamos una urbe, una ciudad, un pueblo, un sitio, un barrio, una urbanización, un country, donde estemos, todos habitamos con ciertas cuestiones positivas que nos gustan, porque no es que está todo mal, y también habitamos con algunas incomodidades, también habitamos con desigualdad, no todas las personas pueden participar de la vida pública y social de la misma manera, y también, digamos, eso nos pone en un conflicto permanente, ¿no? Es muy difícil estar presente
ante la necesidad del otro, y además cuando somos educados y entendemos claramente que el otro está mal y que nosotros estamos bien. Y que, como en los noticieros, que pasan las noticias de una manera absolutamente violenta y yo diría hasta obscena, hay una obscenidad de pasar de una noticia de un gol de Messi a un femicidio y de ahí cambiar a una declaración política sin mediar palabra, y en realidad eso sucede porque a nosotros nada nos afecta, ¿no? Entonces, esa actitud de ese individuo adormecido que perdió, que George Simmel hablaba de la atrofia del aura, que esto empezó a verificarse en el pop, en el arte pop, cuando Andy Warhol reproducía sistemáticamente las fotografías de Marilyn, como que decía que se había roto esa relación aurática tensa, ¿no?, entre la obra de arte y el espectador. Y justamente porque cuando el que percibía la obra de arte se convirtió en un espectador, se convirtió en un sujeto capitalista que ya no participaba de esa obra de arte, sino que consumía esa obra de arte. Y ya en la década del 80 y del 70 se empiezan a percibir estas incomodidades, y en la arquitectura aparecen unas cuantas utopías que por ahí las podemos revisar en otra clase, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, para terminar un poco esta noción de perspectiva, podríamos decir que el carácter multidisciplinario es lo que nos va a caracterizar en este momento. Vamos a tratar también de tomar elementos de otros saberes, de otras disciplinas, de otras ciencias que nos ayuden, como por ejemplo la geografía, la filosofía, algunas veces la antropología, algunas veces la sociología, ¿no? Como que vamos a tener toda una serie de relatos, inclusive creo que eso los voy a plantear concretamente en otra clase. Y por otro lado, juntar esta noción de error urbano, que es como la hipótesis del curso. Nosotros tradicionalmente separábamos la ciudad y lo urbano como dos fenómenos concretos, ¿no? La ciudad era esa experiencia, yo diría casi ancestral, ¿no? Que la humanidad fue construyendo poco a poco y que los griegos terminaron como de conformar en nociones más bien filosóficas, ¿no? Donde la ciudad ya no era un conjunto de habitantes, sino que además eran un conjunto de habitantes con una identidad, con una bandera, con una nacionalidad, con formas culturales, con un lenguaje, con una forma de expresarse y con prácticas sociales concretas, pero donde todos se conocían con nombre y apellido. Y por otro lado, estaba el tema de lo urbano, que lo urbano aparece en el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano toma, imagínense que cuando hay un relato, por ejemplo, chicos, les voy a solicitar que pongan el micrófono en silencio, porque si no me desconcentro. Recuerden, los que alguna vez han tenido, yo por ejemplo, cuando era chico mordí el tema de la Iglesia Católica, mi papá no. Fíjense qué curioso, mi viejo era ateo, y con los años se volvió católico, y yo de chico era católico, me había agarrado como una cosa, y entonces, bueno, y tenía, en el pueblo donde yo vivía, había una iglesia muy antigua, que estaba llena, y como una especie de claustro enorme, donde había monjas enclaustradas, que tenían votos de pobreza y votos, no me acuerdo, de caridad y votos de... bueno, eran unas monjas súper divertidas, como que tenían que salir a la calle, darle de comer a la gente, y bueno, obviamente yo en un pueblo me las crucé
1000 veces hasta que un día veía semejantes mujeres vestidas como de otra época, medievales, con unos trajes negros, con unas cruces así de grandes, y yo flasheaba, porque digo, wow, esto es increíble, ¿qué hay detrás de toda esta vestimenta tan diferente a la que usaba el resto de la humanidad? Y que además en mi casa, mi viejo no hablaba bien de curas y monjas, por sus creencias, ¿no? Entonces las monjas me capturaron como si fuera como puede suceder con un adolescente, y yo me rendí. Y entonces hice a los 15 años un curso de catecismo con diapositivas, y donde ahí me acuerdo que las monjas me explicaron el tema del Imperio Romano. Ya en la época de Jesucristo existía el Imperio Romano, que tuvo como distintas etapas, y ese imperio se imponía por encima de todas las ciudades y toda esa cuestión. Y eso era el fenómeno urbano. O sea que la urbanidad existe de antes de Cristo, ¿no? Hasta que ese imperio romano cae en el año 450 y pico, y ahí Europa deja de ser un continente urbanizado. En el Imperio Romano prácticamente se configura toda la estructura europea tal cual la conocemos ahora. Por ejemplo, París se llamaba Lutecia, Londres se llamaba Londra, y todos los idiomas que se hablan en el occidente europeo, de alguna manera tienen algún cruce en mayor o menor cantidad con el idioma latín, ¿no? O sea que además el imperio tenía las características de que llegaba con un idioma común, como sucede ahora con el idioma inglés, ¿no? Era el idioma del imperio. Ahora el idioma de la globalización es, en esta urbanización diferente, aparece el idioma inglés. Y aparece también una moneda, que es el dólar, ¿no? Palabra que en Argentina nos genera muchas metáforas y tensiones. Pero lo urbano es una noción que yo aprendí, bueno, estudiando un poco de urbanismo, y me parecía interesante rescatarla y repensarla con ustedes. Lo urbano como ese lugar que está entre lo rural y la periferia del urbano. Es como un lugar de intersección. Y lo urbano tiene que ver con el verde, donde están los famosos parques industriales, los parques eólicos. La palabra parque, utilizada como ese cruce entre el sostén verde o el cinturón ecológico. Hay montones de caracterizaciones que tienen que ver no con plazas o viveros de árboles, sino parques. La noción de un parque que es como una imposición en un territorio tan plano como la llanura pampeana, de generar toda esta cantidad de parquizaciones. Y me parecía a mí que el efecto de la pandemia, y que después ya lo vamos a retomar, esto del horror urbano, requiere de un tercer modelo para intervenir, que sería, de algún lugar, algunos de ustedes podrían investigar cómo reafirmar los valores de la ciudad, que son muy interesantes. Los valores de la ciudad tienen que ver con el derecho, con el intercambio, y ya los vamos a desagregar. Otros podrían trabajar sobre la urbanización y los procesos de urbanización que en América Latina han sido muy potentes porque han sido procesos de migraciones, ¿no? De migraciones constantes de hermanos vecinos de países limítrofes, hermanos latinoamericanos no tan vecinos, como sucede hoy con Venezuela y Colombia y Perú, y de hermanos, no sé, de otros países, ¿no? Del sudeste asiático o de Europa cuando fueron las guerras. Entonces quiere decir que la Argentina tiene una tendencia a construir urbe. Y lo que hicimos fue construir una sola urbe, que es el AMBA. Que sería el AMBA sería el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye a la ciudad autónoma de Buenos Aires. No es que el AMBA es el conurbano, no. El AMBA es conurbano más ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, para mí, el AMBA, en una de estas hipótesis de reurbanización, debería configurarse en un estado
no como la ciudad autónoma, sino en la provincia número 24, 25, no me acuerdo la cantidad de provincias que hay en la Argentina. Y creo que debería ser todo un único lugar, ¿no? Porque ahora estas divisiones, donde no terminamos de aceptar que los que están de un lado y del otro de la General Paz son la misma gente, pues son las personas que viajan, porque nadie está pensando al momento de enamorarse de alguien, decirle, ay, ¿de dónde sos vos? De Quilmes. Ay, yo soy de zona norte. No, no podemos estar juntos, porque vos sos o soy de Lanús. Bueno, sí, entonces es como una pavada eso, ¿no? Entonces la gente se vincula por afecto o por de manera rizomática. Entonces toda esta pavada que existe y todo este sistema discriminatorio, que me encanta esto que puso Sennett, dice, mirar esta relación histórica entre el cuerpo y el espacio, entre la carne del cuerpo y la piedra del urbano, ¿no? Cuerpo y espacio, esas relaciones carne-piedra, citando la experiencia de los urbanistas, dice Sennett, de la Revolución Francesa, dice, ante el fracaso de los espacios festivos vaciados, desobstruidos, que habían propuesto para estimular la sociabilidad, incrementar la libre expresión de los cuerpos y promover el contacto fraternal de los ciudadanos. Entonces fíjense que la urbanización empieza a construir otras categorías de ciudadanía. Y entonces acá ya no es el ciudadano individual, sino que son grupos humanos que se configuran en minorías, en tribus, en guetos, en todas palabras que siempre se quedan cortas, o en comunidades, y finalmente, entre todos, seríamos la comunidad organizada, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, cómo les gusta a los periodistas, por ejemplo ahora en la época de la pandemia, humillar a la gente que tiene más de 60 años, o de 70. Ay, porque la población envejecida, porque la tercera edad, hay tanta mierda para decir los abuelos, como si fuera, ay, abuela, abuela. Entonces me encantó, síganla a Nacha Guevara en Instagram, que ella contestó perfecto, como diciendo, yo soy una mujer, o sea, ¿qué me van a cagar a latigazos porque tiene más de 70, 80 años, independientemente del número? Y entonces eso la convierte en un sujeto que está como aborrecible, que bueno, que vive de favor, bueno, que se mueran los viejos, total, ¿qué carajo me importa el coronavirus? Yo total soy joven y puedo ser asintomático, ¿no? Entonces toda esa mierda construye las redes sociales, la globalización y este sistema de la posverdad, donde hemos perdido nuestra noción cuerpo. O sea, tenemos un cuerpo y nuestro pensamiento parte del cuerpo y el cuerpo está situado en el espacio. Entonces, me parece interesante que además de ponerle nombre a todas estas cuestiones de los cuerpos, me interesaba esto de dibujar las situaciones del habitar actual, ¿no? Y encontré esta diapositiva con señales de tránsito que son totalmente desopilantes, porque tenemos desde un tipo que está vomitando. Fíjense, cuando yo era adolescente, yo viví el mundo, era John Travolta, Fiebre del sábado por la noche, y había emblemas. Las mujeres se vestían, y los hombres también, para salir el sábado a la noche a bailar. Entonces había lugares destinados para eso, pero la gente tenía, por ejemplo, vos llegabas a la discoteca y había mozos de etiqueta vestidos de negro, con moños blancos o con diferentes configuraciones, que andaban con bandejas entre las multitudes y la música y las luces, y te decían, ¿qué vas a tomar? Y no tomabas 1 litro de cerveza en un vaso como si fuera un análisis de orina exagerado, sino que tomabas tragos, tomabas no sé, un destornillador, un Campari, un no sé qué, no sé, Negroni. Los tragos tenían nombres, Pantera Rosa, Primavera, no sé qué, o sea, y había cartas con tragos, y de ahí aparecieron los famosos barmans, que vos te acercabas a la barra y veías todo el espectáculo del tipo armando el trago. Hoy por hoy, eso era la ciudad.
Hoy por hoy, en lo urbano, existen estas escenas tristes de la gente que hace pichí en la vereda. Antes no, a un baño. Pero los que tenían restaurantes eran conscientes de que el baño era semipúblico. Entonces no tenías que ir a pedirle, che, ¿puedo entrar al baño? Yo he sido testigo del racismo y la discriminación de personas de piel, no digo ni siquiera negros, con un tonito. No, mirá, el baño, la casa se reserva el derecho de admisión. Y a mí hay veces que digo, qué lástima que no soy Harry Potter o tener una varita y decir, clausurado este bar, por poco solidario, por poco humano, o sea, si no te interesa la gente y la humanidad, no abras un bar, abrí una cueva para cambiar dólares. Si te interesa la gente y las relaciones humanas, abrís un bar y saludás y siente una persona y dice, voy al baño, adelante señor. Y a lo sumo pondrás un cartel y dices, no me mee la tapa del inodoro, no sé, o cosas por el estilo. También tenemos en todos estos, hay como, bueno, no voy a comentar cada una de estas cuestiones, pero también los convoco a ustedes a que hagan una observación virtual de esa realidad, haciendo memoria, y quizás en un mes, dos, capaz que hasta podemos recorrer nuestro lugar de intervención. Y quiero tomar ahora, porque esta intervención va a ser de tipo narrativa. Y si hay algo que también me proveyeron estos últimos años, fueron algunas mujeres que yo considero, algunas mujeres argentinas, además, que yo considero con una inteligencia muy situada, una inteligencia muy acertada, que nos ayuda muchísimo para hacer, acá estoy haciendo interdisciplina, ¿no? Rita Segato, una antropóloga, que se fue a vivir a Tilcara, Jujuy, pero también vive en Brasil, y ella habla del derecho a narrar. Entonces, dice, el derecho a narrar es el que tiene un arquitecto, ¿no? Que tiene que establecer una narrativa en el trabajo práctico, y una narrativa es un género literario, ¿no? Es como una escritura, es como evidenciar, yo diría, nuestra narrativa podría ser una crónica urbana, podría ser un GIF, podría ser una narrativa gráfica, y entonces vamos a trabajar sobre esa manera de relatar eso que vemos, ¿no? Entonces, lo interesante de Rita Segato dice, toma a Edward Said, que es un filósofo palestino, que el tipo plantea y dice, ¿quién tendrá derecho a capturar la narrativa final, ¿no? ¿Quién se quedará con la última palabra? ¿Cómo se pensará este discurso de la pandemia? ¿Quiénes triunfarán? ¿Los que dijeron que el virus era una mentira o los que dijeron que el virus era real? ¿O la gente escéptica que piensa que el virus está hecho para que los laboratorios armen? Y acá vamos a mostrar cómo piensa Rita Segato, y ella dice, voy a mapear estas narrativas, que me encantaría, porque nosotros vamos a mapear nuestro lugar de trabajo. Entonces Rita dice, en primer lugar, voy a mapear y voy a decir todo lo que se dice de la pandemia, y yo lo voy a poner como ejemplo porque me parece que es muy claro. Y dice, la pandemia, hay un grupo narrativo que dice, es el jaque mate al capitalismo y a su egoísmo por la acumulación. Entonces, se mandó una pandemia. Otra narrativa, otro grupo dice, es el uso de la enfermedad para el genocidio, para que perezcan los sobrantes, ¿no? Esto se dijo, ¿no? Claro, si mueren los viejos, en el Fondo Monetario dicen, che, aumenten la edad de la jubilación, no se puede pagar salarios a los jubilados, entonces, bueno, hay que matarlos. Entonces inventaron este coronavirus. Otra narrativa dice, es un experimento de control totalitario que parte de China y que tiene un perfecto control sobre todos sus habitantes, que están marcados todos en China y que es un laboratorio de una permanente excepción totalitaria, ¿no? Y lo vimos ahora, dijeron, hubo un rebrote de otro coronavirus mutado, ¡wow! Entonces China hizo, aplicaron todas las cuestiones y dijeron, de acá no se mueve nadie, y no es como acá que la gente dice, ay, yo voy a festejar, no sé, María Eugenia Vidal, pobre que fue.
hizo un asado en la casa y quedó contagiada de coronavirus. El otro relato dice, la pandemia va a caer por tierra, y este lo puse en blanco porque me parecía interesante porque se vincula, es el relato de lo rururbano, ¿no? Decía, la pandemia va a hacer caer por tierra la creencia de la supremacía humana sobre nuestro ambiente, para poner en evidencia un pensamiento indígena, que el pensamiento indígena previo a Latinoamérica, precolombino, dice, no tenemos nosotros la tierra nos tiene, nos sostiene a nosotros. Y esto pone en crisis el tema de la propiedad privada. Por eso es muy típico que la mayoría de las comunidades que aparecieron, que sobrevivieron en la Argentina, por ejemplo, Onas y Yaganes, los exterminaron a todos y vivían en Tierra del Fuego. Sin embargo, algunos tehuelches, quedaron los huichis, quedaron los po, y ninguno tiene propiedad de sus tierras. Claro, porque en la época previa a la llegada de Colón a América no había escribanos, o no había la noción de propiedad privada. Y por último quedan dos relatos más que dice, que este me interesa el sexto también, que lo desarrollé, que creo que es lo que sucede en Argentina. Dice, la gestión de un Estado materno como novedad de gestión, un Estado que es capaz de maternar, de cuidar al pueblo, donde el sistema de salud coloca al médico en la misma línea, que tiene el mismo cuerpo que sus pacientes y corren el mismo riesgo, médico y paciente, que es un poco lo que está pasando en Argentina, ¿no? O sea, el Estado está maternando, y más que ser una patria, sería como una matria protectora, que nos cuida, ¿no? Esa noción de cuidado. Bueno, no salgas, quédate en tu casa. Hay grupos de voluntarios, ¿no? Si tenés un vecino que está, bueno, hacerle las compras. Hay toda una cadena solidaria. Bueno, te doy un subsidio, o hago esto, hago lo otro, que no sé si servirá o no, porque no es el punto que me gustaría ponerme a discutir, pero creo que es un poco lo que sucede en Argentina, ¿no? Y que esto se acaba en la discusión cuando dice abajo, salvo cuando el sistema de salud colapse y el médico vuelva a recuperar su posición de poder y dice, este se salva y este otro no se salva. Y por último, dice, el virus nos deja en nuestras casas, ¿no? Entonces, acá yo muestro unas cuestiones de urbanización, voy a ir cerrando. Hay unas alumnas que tendrán que apagar el micrófono, por favor, gracias. Urbanizar es una palabra que hemos conocido a partir de una experiencia de un arquitecto argentino que se llama Jorge Jáuregui, que él comenzó con esta cuestión y con esta construcción en Brasil, porque se fue a vivir a Brasil, y empezó con la pacificación o urbanización de las favelas, y esto cayó discursivamente a través de Javier Fernández Castro en el proyecto de la urbanización de la Villa 31, que esto que se manifestaba como un proyecto ingenuo, digamos, terminó convirtiéndose en un instrumento y en una herramienta política, ¿no? Entonces, cuando decimos urbanizar, en realidad, ¿a qué nos referimos? Y en realidad, urbanizar es ni más ni menos, como dice ahí abajo, es acondicionar un fragmento urbano, una porción de terreno, prepararlo para su uso urbano, abrir calles, dar luz, pavimentos, servicios, agua, gas, cable y la cantidad de servicios que pueden aflorar en esta cuestión, ¿no? Eso es urbanizar. En cambio, rururbanizar, yo pensaba, ¿cuál sería nuestra hipótesis de rururbanización? Es un prefijo, ¿no? RUR, que se antepone a la palabra urbanización. Rururbanizar sería acondicionar grandes extensiones del suelo urbano y prepararlo para otros usos, como por ejemplo abrir las bicisendas. Ya me tengo que conectar un rato. Sí.
Ale, perdone, hay un chico que se llama Joaquín Díaz que no contesta los mensajes y tiene el ¿Que no consigue qué? micrófono prendido, que no puede prender. Ahí está, listo. Y todos los demás, por favor, apaguen micrófono. Gracias. Y ahora Ahí la quiero, autora dijo que también silenciar el de todos. yo tengo la posibilidad, ¿no? Sí, ahí Pero tendría que salir, dejar de está. compartir. A ver, lo voy a hacer. Acá creo que es micrófono. No sé hacerlo. Perdón. No, No ahora están todos importa. apagados. Sigo acá que ya Ya está. termino con esto. Entonces, rurbanizar significaría empezar a intervenir en tres capas, ¿no? O sea, la capa original, la que está debajo del todo, es el trazado, el tejido, el loteo, que es la ciudad. Que además no es una capa finita, como si fuera un plano. Es un zócalo, tiene tres dimensiones. Se le superpone la práctica social y algunas manifestaciones de la urbanización, como por ejemplo que la calle deja de ser un patrimonio de los que caminaban, imagínense el 25 de mayo de 1810, los que eran las calles de Buenos Aires, a el empoderamiento del auto que se maneja en las calles con absoluta libertad y además con reglas de tránsito que se les imponen a los peatones, ¿no? O sea, quizás a veces es más importante el automóvil que el peatón. Y de repente, para mí un fenómeno de urbanización es la bici. ¿Y por qué es un fenómeno? Fíjense, los ciclistas no son jóvenes, que andan en shorts, que no tienen la formalidad del sujeto. El que anda en auto anda vestido con zapatos, las mujeres con taco aguja, están vestidos de una manera urbana, yo diría como muy cool, ¿no? Pueden tener perfumes. Ahora imagínate un sujeto urbano que anda en bici, donde pedaleó 5 cuadras, ya el cuerpo empezó a generar una combustión, empezó a tramitar la respiración. Esa conexión que tiene con la realidad empieza a ponerse saturada, ¿no? O sea, estoy respirando el aire que por ahí me deja este Peugeot 504 que está ahí, o ese Forest Corp, no sé, son todos iguales, ¿no? Entonces, quizás en la urbanización yo diría que podríamos pensar también en recuperar algún tipo de empedrado, que cuando llueve el empedrado se filtra el agua abajo, o armar algunas calles de tierra, o pensar algún tipo de calzada que no necesariamente sea el hormigón armado o el asfalto, como si fuera algo tan sanitario, ¿no? Por ejemplo, en la urbanización aparecería también el discurso de las veredas, ¿no? O sea, en lo urbano la vereda va de lado a lado, es cuadriculada, porque es legal, porque si se cae una persona que te hace un juicio, entonces la vereda es del propietario, no, la vereda es responsabilidad del Estado, del municipio que tiene que ir y repararla, entonces viene un tipo, rompe la vereda, hace un agujero, pasa un caño, no sé qué, y vienen otros tipos y tapan el agujero de la vereda, y lo tapan como el orto, entonces ya se ve todo como una huella, como una especie de huella inmunda, mal hecha, mal resuelta, porque lo único que hay es corrupción, gente que cobra y por poner baldosas que no combinan, elijo una parecida, pero no es la misma. Bueno, ¿no sería mejor dejar un cacho de tierra con un césped cuando alguien tenga que decir, bueno, che, hacen un pozo, agarran una pala y a la mierda, después ponen la tierra, crece el pasto y ya está? Me parece que deberíamos como replantear algunas prácticas que se tornan, yo diría, hasta delirantes, porque ¿para qué gastamos tantos millones de dólares en poner veredas en una ciudad donde después nadie camina porque todo el mundo tiene miedo que le roben, que esto, que el otro, que acá, que allá? Entonces también está en crisis lo que sucede arriba de la vereda, ¿no? Entonces por ahí podríamos tener unas veredas que tengan algunas piezas que se apoyen sobre un pasto, pero claro, el taco aguja o la vestimenta urbana no combina demasiado con eso. Bueno, por ahí habría que inventar algo.
sea compatible, pero no este delirio de picar y juntar baldosas, intervenir el tránsito, sacar. Entonces hay meses, calles que están abolidas porque no sé qué, y todos los planes urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es colocar piso. Eso es un urbanismo del plano y de la vereda. Entonces son veredas para el metrobús, veredas para los ciegos, baldosas cuadriculadas para que el tipo que va con el bastón, que no sé qué, la rampa para el discapacitado, millones de rampas para discapacitados como si fuera una sociedad de silla de ruedas, y en realidad creo que sale más barato comprarle un auto a cada discapacitado y decir, hace tu vida, que pagar todas esas millones de rampas que se gastan en discapacitados. Porque además el pobre discapacitado, como la vereda siempre está rota, capaz que cruza en la esquina, pero por ahí de esquina a esquina no puede ir con la silla, como lo he visto miles de veces, ¿no? Entonces, también el espacio urbano está sobredimensionado el tema del orden. Está urbanizado a tal punto que nos creemos cualquier boludez. Yo he sido testigo, y no encontré estas fotos, que en la ciudad de Buenos Aires el gobierno paga sueldos a personas que les llaman sacachicles. Entonces la gente que mastica chicles, mastica el chicle y lo tira a la vereda y queda una mancha negra, y Macri empezó con eso, entonces eran con unos tipos con una espatulita arrodillados sacando un chicle. Entonces yo digo, ¿no es mejor hacer una campaña y decir, che, hijos de puta, cuando saquen un perro a cagar, agarran la bolsita y cuando estás mascando un chicle, tenelo en el dedo y lo tirás en un tacho de basura, o te lo tragás. Pero me parece más piola eso que andar pagándole a un tipo y humillarlo, como diciendo, che, ¿vos a qué te dedicas? Yo saco los chicles que escupe la ciudadanía, que vota y que tiene derechos, y que se empodera. Pero cuando al momento de la intimidad es tan egoísta que escupe el chicle, porque imagínate, si en un momento yo tengo ganas de escupir, escupo el chicle, ¿no? Y queda pegado ahí, y mi vida es sacar chicle. Entonces, bueno, estoy exagerando un poco. Y así queda estas asimetrías, ¿no? Los que estamos encerrados en un departamento, que podemos hacer la cuarentena, y los que no podemos hacer la cuarentena. Entonces la urbanización debería permitir que salgamos de estos túneles y estas metáforas tremendas que estamos todo el tiempo, que hay que esperar esto, y después hay que esperar lo otro, y que no sé qué. Basta, que dejen de maltratar a la sociedad, los políticos, los médicos, los abogados, los periodistas, que se dejen de joder con nosotros. Porque además nos meten en unas metáforas siniestras, que no tienen el más mínimo sentido, porque ¿para qué carajo nos vamos a meter todos en un túnel a buscar la salida? Es una metáfora bien urbana, porque lo urbano tiene esa cosa que arrancó de la época del Jesucristo, que es, sufrirás en la vida, porque el mundo es una mierda. Alejandro, vos no sabés que pobres ha habido toda la vida. Sí, ha habido pobres. Entonces, ¿para qué mierda te pones a hablar de que hay que luchar para que no haya pobreza? Alejandro, toda esta promesa de que el urbano nos va a salvar es mentira. Entonces yo digo, bueno, pensemos quizá lo urbano, que es salir del túnel también, ¿no? Y dejarnos de estar pensando, ahora tenemos una deuda a 100 años, otro no sé qué, y que el riesgo país, todo túnel, hermano, todo túnel. Vivamos arriba y que se queden en el túnel toda esta gente que le encanta, además, habitar el túnel. Porque hay algunos, quiero que lo sepan, que les gusta sufrir. Que no sé si es un problema que se constituye en la infancia, por la forma de intercambiar afecto, pero hay gente que le encanta el sufrimiento. Y consiguen placer en el sufrimiento. Entonces, ustedes que están en un momento de elección, desconecten de ahí, hagamos unplugged, que eso es el unplugged que arrancó en MTV. Qué interesante noción de urbanización, ¿no? O sea, agarro la guitarra y la toco, hermano, no tengo que... Si se cortó la luz, te toco la guitarra igual. Y canto y soy feliz. Entonces, de alguna manera también la urbanización pone en crisis algunas prácticas dependientes, ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen, yo desgraciadamente convivo con diabetes. Entonces la gente lo primero que me pregunta es, ¿sos insulino dependiente?
Y a mí me da, yo digo, Dios mío, cómo este cerebro de esta persona que uno apreciaba está tomado por el capitalismo. Yo no dependo, no soy insulino dependiente, soy un sujeto, ¿entendés? Pero ya me tienen que como estigmatizar y decir, claro, es insulino dependiente, porque suena túnel, ¿entendés? En cambio, si decir, no, mira, soy diabético, sí, a veces el páncreas me funciona con mayor o menor regularidad, me inyecto un poco de insulina y lo resuelvo. No, insulino dependiente, suena como argentino, te diría. Entonces, basta de túnel, basta de murallas, porque aparte también vivimos construyendo murallas en el propio edificio, en el sujeto urbano. Che, ¿quién es tu vecino? Ah, no sé, yo no me voy con nadie, viste, a mí no, yo no sé quién vive en mi casa, y todo dicho con un orgullo terrible. Entonces entras a un ascensor, como me pasa a mí, y comparto un viaje de 11 pisos en silencio, donde quizás un ser humano gira y se pone a mirarse en el espejo y se toca la cara, se acomoda el pelo, o sea, qué ordinariez, qué falta de humanidad, boludo. Es como decir, che, vos que estás ahí parado como un pelotudo, 11 pisos, me vas a observar de espaldas. Entonces te da ganas de decir, anda a cagar, boludo. O sea, ahí me sale violencia arriba, ¿no? Pobrecita. Es decir, anda a cagar, o sea, no quiero decir tantas malas palabras, no debo decir. Entonces me parece que la muralla arranca ahí, ¿no? En estos actos pequeños. Y también hay murallas en la ciudad. Fíjense claramente que acá no está construido un muro, pero nuestras murallas son autopistas, verdes, avenidas. No necesariamente la muralla es un muro, pero fíjense qué interesante esta imagen que nos conecta con eso, ¿no? Con esta muralla. Que por un lado está la experiencia de la ciudad y por otro lado la urbanización. Pero ambas juntas tienen la urbanización, ¿no? Entonces, le pasa la autopista por arriba. Entonces el punto es, bueno, pero también esta gente, ¿cómo se van a ir a vivir abajo de la autopista? Y vos decís, bueno, no sé, ¿y a dónde irían a vivir? ¿No? Porque no sé si hay tantos lugares. Yo cuando voy caminando por la calle es todo privado. Entonces lo único que queda libre es el bajo autopista, alguna casa abandonada, no sé. Entonces acá se ve que hay un problema grande, que no es un problema de uno o dos tipos. Parece que hay un problema social, ¿no? Que es bastante grande. Y arriba se ve claramente la cantidad de autos, que hay otro problema, ¿no? Hay otra gente que decide venir a trabajar a la capital federal y capaz que en esos autos yo hago una encuesta, capaz que es un tipo, un auto. Que no sé si está bueno. Entonces, retomo estas tres categorías, la ciudad, lo urbano y lo ruro-urbano. Y la idea sería, bueno, nuestra hipótesis sería, bueno, revisar esas categorías de conformaciones